Muy buenas tardes tengan todos ustedes, me da mucho gusto verlos y les doy la más cordial bienvenida a esta actividad que iniciamos el día de hoy, Jueves de Patrimonio Cultural. La idea de este proyecto surge por el amor que tenemos a nuestras raíces, por el amor que tenemos a nuestro patrimonio. Es verdaderamente preocupante ver cómo nuestro patrimonio se ha ido acabando poco a poco. Entonces, ¿y por qué se acaba? Porque no lo valoramos, porque no lo queremos, porque no lo conocemos. La única manera de defender nuestro patrimonio es saber de qué se trata. Entonces, quisimos empezar con los barrios fundacionales, cómo se funda Guadalajara, pero no nada más conocer la parte teórica, que es muy interesante obviamente, sino también ir a ver los espacios, físicamente ver esos edificios, para entonces el día de mañana, cuando a alguien se le ocurra tumbarlos, pues que nos manifestemos todos en contra de esa destrucción. Yo creo que es un compromiso moral que tenemos todos los que queremos a nuestra ciudad, a nuestra zona metropolitana. Y entonces, pues con ese objeto, con ese objetivo, con ese fin, es que vamos a iniciar el día de hoy los Jueves de Patrimonio Cultural. Es un proyecto que se va a manejar durante todo el año. Este año serán los barrios, el año que entra vendrán las colonias, posteriormente iremos abriendo el abanico y bueno, tratar de empezar a hacer también viajes alrededor de nuestra zona metropolitana, todos esos pequeños pueblos y ciudades pequeñas maravillosas que tenemos alrededor, que no conocemos o que a la hora que volvemos a verlas nos damos cuenta que ya no existe lo que ya nosotros habíamos visto. ¿Y por qué no existe? Porque nadie lo defendió. Entonces, bueno, con ese objetivo iniciamos hoy. Entonces, bueno, presento al presidium que nos acompaña el día de hoy. Tuve la ocasión de invitar a los mejores maestros del CUAD, arquitectos, la mayoría de ellos, o interioristas también, que nos van a estar dando sus puntos de vista en torno a este tema. Y el día de hoy nos acompaña el doctor Alfredo Alcántar Gutiérrez y la maestra Lourdes Miramontes Bravo, a quien les damos la más cordial bienvenida. Vamos a iniciar con el maestro José Alfredo Alcántar Gutiérrez, quien nos va a hablar del barrio de Analco, y posteriormente le cederemos el uso de la voz a la maestra Lourdes Miramontes. Voy a, si ustedes me lo permiten, leer el currículum de ambos, porque seguramente nos iremos a sentar al frente, entonces para darles oportunidad para que ellos se explayen en el tema que tanto nos gusta. El doctor José Alfredo Alcántar Gutiérrez es arquitecto, maestro en Historia de la Arquitectura Mexicana por la Universidad de Guadalajara y doctor en Arquitectura, Diseño y Urbanismo por la UAM. Ha impartido cursos para la maestría en Ciencias de Hábitat de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en la de Restauración de la Benemérita Autónoma de Puebla, en el TEC de Monterrey, en el campus Guadalajara. Es también conferencista del Colegio de Jalisco desde junio del 2002 a la fecha en el Diplomado de Cultura Jalisciense. Ha publicado infinidad de artículos de divulgación cultural y es autor de los libros de Arquitectura Religiosa de la Feligresía de Tlajomulco y Capillas de Hospital en Jalisco. Ha sido funcionario universitario en diversos puestos igualmente y actualmente es director del Instituto de Estudios sobre Centros Históricos y es miembro activo del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, el SECA, en el área de Patrimonio Cultural Arquitectónico. Muchísimas gracias, maestro, por estar aquí presente. Igualmente presento a la maestra Lourdes Miramontes Bravo, quien es interiorista también del CUAD, es coordinadora de la licenciatura en Diseño de Interiores y su tema de tesis, precisamente una tesis maravillosa que escribió, fue Mexicalcingo. Entonces, bueno, si alguien conoce de Mexicalcingo es precisamente la maestra Lourdes Miramontes. Entonces, bueno, sin más preámbulo, vamos a iniciar esta presentación. Adelante. Vamos bajándonos. Bien, muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación que me hicieron favor de hacerme, y pues la idea es hacer un recorrido histórico por uno de los barrios más importantes de nuestra ciudad y sin duda alguna pues viene a marcar la pauta
de la concentración urbana en el Valle de Atemajac, y también viene a ser el resultado del proceso de conquista espiritual por el que va a atravesar el occidente de México, haciendo su primer aterrizaje precisamente en los templos de Analco, actualmente uno de los barrios más importantes de la ciudad. Bien, en este mapa tendríamos la ocupación de los territorios más importantes que van a ir ocupando los frailes evangelizadores de la Nueva España. Tendríamos en la parte sur los dominicos, en el centro dominicos, agustinos y franciscanos, y la zona del occidente que va a ser evangelizada predominantemente por franciscanos. Entonces este recorrido, esta ruta evangelizadora va a ser encabezada primordialmente por los franciscanos y que va a tener que ver también con la expansión conquistadora militar en la que tiene mucho que ver el conquistador del occidente de México, Nuño Beltrán de Guzmán. Así es que bueno, esto va a generar una expansión hasta esta región, y bueno, aquí tenemos una imagen que nos puede ayudar a comprender el proceso de evangelización que van a llevar a cabo estos misioneros, que pues van a llevar la palabra de Dios hasta los lugares más recónditos de las sierras y planicies donde vayan a encontrar ocupantes que requerían de este proceso, de acuerdo a lo que ya estaba estipulado por la corona española en contubernio con el Vaticano. Uno de los conventos importantes que vamos a poder encontrar en el centro de México, particularmente en el estado de Puebla, va a ser el convento de Huejotzingo. Esto nada más para darnos una idea de la monumentalidad arquitectónica que se va a generar durante el siglo XVI para llevar a cabo este proceso evangélico. Un gran claustro donde vamos a poder detectar en la parte inferior arquerías de grandes dimensiones, en donde van a desarrollarse las actividades de día, y en la parte superior las actividades de noche o celdas de los frailes. Y aquí una recreación de lo que sería una celda franciscana, en donde pues simplemente va a haber un pequeño espacio para reflexión espiritual y pues para pernotar en lo que sería aquel camastro, una ventana banca donde van a poder realizar sus oraciones cotidianas de acuerdo a lo que marca la regla franciscana. Un comedor o refectorio donde van a recibir los alimentos compartiéndolos con los demás miembros de la comunidad, y el espacio interior donde vamos a poder encontrar un retablo monumental. Y una característica interesante de los conventos franciscanos va a ser la presencia sin duda alguna de la puerta de la Porciúncula, que va a estar localizada en la parte norte del establecimiento religioso. Las capillas abiertas también van a ser importantes. En este caso es una capilla abierta de Michoacán, en Tzintzuntzan, para dar la celebración al aire libre de acuerdo a la tradición y la costumbre prehispánica. El convento que se ajusta más a estos esquemas que mencionaba pues va a ser el de Tzatlán, en donde pues ya no existe esta capilla abierta que, según cuentan las crónicas, estuvo localizada en la parte superior del ingreso a la portería. Y en la parte interior podemos todavía detectar estas vigas que corresponden al siglo XVI y estos arcos abocinados. La expansión conquistadora de Nuño Beltrán de Guzmán llega a Tonalá, y ahí se encuentra con la reina Sigualpili, la cual después de un proceso medio complicado, finalmente pues cede, y pues digamos los territorios tonaltecas van a entrar a formar parte del Imperio Español. Deja la idolatría para tomar a la cristiandad, que sostiene con su mano derecha con el símbolo de la cruz. Supuestamente después del enfrentamiento militar en el Cerro de la Reina, ahí se manifiesta Santo Santiago, y bueno, por esta razón se le va a denominar a la comunidad el pueblo de Santiago de Tonalá. Los franciscanos deciden establecerse inicialmente en lo que sería el convento que van a fundar en el pueblo de Tetlán, esto hacia 1530, y bueno, también un acontecimiento muy importante va a ser el enfrentamiento de la Guerra del Mixtón, en donde participa Tenamaxtle. En este enfrentamiento pues también tiene que ver un fraile muy importante, evangelizador del occidente de México. Me estoy refiriendo a Fray Antonio de Segovia, en cuyo pecho va
portar la imagen de la Virgen de la Purísima Concepción, que luego será la Virgen de Zapopan. Estos serían los asentamientos que va a ir teniendo Guadalajara. Después de una serie de travesías y de procesos, finalmente llega al Valle de Atemajac, y pues bueno, a partir de allí arranca el proceso de urbanización de la ciudad de Guadalajara. Así tenemos estas ubicaciones que van a irse generando en este proceso hasta llegar finalmente al Valle de Atemajac, como mencionaba, después de pasar por Nochistlán, Tonalá, Tlacotán y finalmente Guadalajara en el Valle de Atemajac. Fray Antonio de Segovia inicialmente pretendió establecerse en Tlajomulco, sin embargo, por ser una población circundada por cerros, impedía la posibilidad de generar un proceso más ágil en cuanto a evangelización. Esto lo va a llevar a tomar la decisión de establecerse finalmente en Tetlán hacia 1531. Sin embargo, con la llegada de los tapatíos itinerantes que se asientan finalmente en el Valle de Atemajac, deciden trasladarse hacia lo que sería la población de Analco, del otro lado del río, esto hacia 1542. Entonces, bueno, ahí tendríamos estas ubicaciones también en cuanto a plano, y ahí tendremos el pueblo de Analco que mencionaba, localizado al otro lado del río, que en este caso se refería al río San Juan de Dios. Los franciscanos, pues por el hecho de estar cruzando constantemente el río, deciden establecerse finalmente en el otro margen, es decir, cercano a la ciudad, y fundan el convento de San Francisco. Aquí tenemos esta imagen que nos puede ayudar a entender cómo fue Guadalajara durante el siglo XVI. Aquí tendríamos la catedral, y este es el templo de San Francisco junto con el convento, que va a estar estrechamente ligado con el barrio de Analco, que en este caso no alcanza a aparecer todavía. De haberse continuado ese proceso de construcción en el barrio de Analco, pues San Francisco no hubiera existido y Analco hubiera sido la sede provincial de Santiago de Jalisco, con un edificio con gran cantidad de dependencias como las que tuvo San Francisco de Guadalajara. Entonces Analco se va a fundar con indígenas tecuexes y cocas hacia 1542, y su relación va a estar muy estrechamente vinculada con el río San Juan de Dios. Del otro lado se va a ubicar la ciudad hispánica de los itinerantes tapatíos, y junto también el barrio de Mexicalcingo hacia la parte sur. Entonces ahí tendríamos la ubicación de estos dos primigenios barrios que van a ir conformando la estructura urbana de la ciudad, y en este barrio de Analco van a existir dos templos importantes, uno San Sebastián y el otro San José. Se consideraría a San Sebastián el barrio viejo, en donde van a concentrarse fundamentalmente los indígenas, y según las crónicas el de San José correspondería a la intención que hubo de conformar ahí el convento de San Francisco, que quedó abandonado este concepto y que después se retomó y dio origen al templo de San José que conocemos actualmente. Entonces esta sería una imagen del siglo XIX del barrio de Analco, y donde vemos allá en el fondo la imagen de Mexicalcingo, el templo de Mexicalcingo, pueblo contiguo, pueblo vecino, pueblo casi hermano, aunque los indígenas que ocuparon ese barrio van a ser provenientes del centro de México. Entonces ahí tendríamos el barrio de Analco y su conexión con el convento de San Francisco, cruzando el río San Juan de Dios. Aquí en este mapa del siglo XIX podemos detectar los elementos más importantes del barrio de Analco, la conexión con Guadalajara a través del puente de Medrano, y el otro puente localizado más hacia el sur, conocido como el Puente Verde, el templo de San José, el de San Sebastián, y la conexión con lo que sería la garita de Tlaquepaque, que va a ser el punto importante de conexión de Guadalajara con el camino a México. Y pues esta garita pues ya desapareció, que es lo que es la imagen que estamos viendo en la parte inferior, localizada en lo que actualmente es la Plaza de la Bandera. Entonces estas son las imágenes que tendrían los habitantes del barrio de Analco cuando se dirigían hacia la ciudad. Entonces esos serían los límites del puente
que comunicaba con la ciudad. Y bueno, aquí la Casa de Medrano, que también un edificio muy importante que ya desapareció, cuyo origen correspondería al siglo XVI. Aquí tenemos unas referencias interesantes en donde se refiere a Analco, que va a ser una población muy importante durante 1560, y ahí se empiezan a generar otros barrios que ya van a ir siendo más tardíos hasta lo que sería principios del siglo XIX. Entonces la fundación de Analco se le atribuye pues a Fray Antonio de Segovia, y pues era una pequeña construcción, y resulta que para la temporada de Semana Santa, pues este santo que se veneraba en esta capilla, pues resultó que sudó sangre. Entonces a partir de entonces se consideró este santo como milagroso, y cambia o se le atribuye el nombre a esa capilla como de San Sebastián de Analco. Es probable que esta capilla estuvo originalmente destinada a rendirle culto a la imagen de la Virgen de la Asunción, que estaba originalmente en el convento de Nuestra Señora de la Asunción en Tetlán, y que debieron de haberse traído los frailes cuando llegaron a Analco. Entonces, bueno, hay algunos datos con respecto a la fundación de este barrio y la conformación del otro, que sería el de San José o Barrio Nuevo. Ahí está esta placa conmemorativa en lo que sería el templo de San Sebastián Mártir. Y bueno, no voy a dedicarle mucho análisis a estos datos porque no tenemos mucho tiempo. El caso es que la parroquia de Analco va a estar conformada por varios pueblos, que sería Toluquilla, San Gaspar, Tetlán, San Pedro Tlaquepaque, Santa María Tequepexpan, San Sebastianito, San Andrés, San José y Huentitán. Todos estos pueblos eran atendidos por los frailes que residían en Analco. El templo de San Sebastián originalmente nada más estaba conformado por esta estructura, estaba definido por 3 naves, como podemos ver ahí en la planta arquitectónica. Sin embargo, en una etapa posterior se empieza a construir lo que sería la capilla dedicada a Nuestra Señora de la Salud, que estaría en esta parte derecha. Y en una etapa ya de principios del siglo XVIII se le anexa otra capilla parecida a la del lado derecho o de la parte poniente, dedicada a la Virgen de Guadalupe. Es la primera capilla que va a construirse en Guadalajara para rendirle culto a la imagen de la Virgen de Guadalupe como antecedente de lo que luego va a ser el Santuario de Guadalupe al norte de la ciudad. Aquí tenemos una imagen de conjunto antes de las demoliciones que sufrió también el edificio, y una imagen actual, donde podemos detectar aquí la ubicación del espacio que conserva actualmente el claustro de Los Ángeles, que originalmente fuera el del claustro de las monjas agustinas de Santa Mónica. Y aquí tenemos algunas imágenes antiguas del templo de San Sebastián de Analco, cómo va a ir cambiando su fisonomía, sobre todo en cuanto al atrio y algunas dependencias periféricas al atrio. De las últimas intervenciones, donde bueno, aquí existían unas imágenes escultóricas, una dedicada a la Virgen y otra a San Sebastián Mártir, a quien se le rinde homenaje en el interior del edificio. Algunas dependencias importantes en cuanto a fisonomía: tendríamos troneras, tendríamos algunos nichos. Interesante resulta la imagen de San Sebastián Mártir en la parte superior del frontispicio, y algunos elementos que fungen como vanos para permitir la penetración de luz hacia el interior y el ingreso principal. Algunas imágenes antiguas del mismo edificio, y ahí tenemos también la participación de la Purísima Concepción, patrona de los franciscanos, que va a estar coronando la imagen del imafronte de la construcción de San Sebastián de Analco. Y también es interesante que este es uno de los edificios relevantes de la arquitectura tapatía, que muestra la simbiosis de las dos tradiciones prehispánica y española. Es uno de los ejemplos representativos del arte tequitqui en Jalisco. Aquí tenemos los interiores, en donde aparece ya la imagen de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro y las modificaciones que sufrió en décadas recientes. Entonces el edificio sigue conservando sus características en esencia como las que tuvo durante el periodo colonial. Y bueno, aquí nos relacionaremos con la fachada que tiene que ver con la capilla de Nuestra Señora de Guadalupe, y unas imágenes antiguas, y el nicho donde se ubicaba la imagen de la Virgen, que ya es diferente al que vemos actualmente. Creo que estaba mejor en la época anterior.
Y bueno, acá tendríamos la imagen de la Virgen de Nuestra Señora de la Salud, en la capilla que se encuentra al poniente de San Sebastián de Analco, y algunas otras imágenes, como sería el caso de la Virgen de la Soledad y posiblemente el caso de San Juan, que acompañaría la imagen de la Virgen en el Calvario. Esta sería una imagen del interior del retablo principal, que está inspirado en el baldaquino de Bernini de la Basílica de San Pedro, y es como lo podemos detectar en la actualidad. Contiguo a este edificio se encontraba una antigua casa de ejercicios, y este espacio fue conocido como la Escuela Primaria Lucio Blanco. Y aquí algunas imágenes que por ahí subió alguno de los compañeros de la Benemérita. Y bueno, algunos datos relativos a San José de Analco, que sería el otro edificio importante del barrio, que bueno, el edificio originalmente era de planta de cruz latina. Sin embargo, por allí en los años 50, 60 se decide ampliarlo en la parte norte y sur, de manera que estos espacios van a ser aprovechados para dar una mayor amplitud al edificio. Y aquí tenemos esta imagen de conjunto de cómo fue antes de esa intervención, y esta es la intervención que se dio después, en donde Gabriel Chávez de la Mora tuvo que ver también. Creo que fue una intervención no muy afortunada, aunque se ganó espacio para cuestiones de demanda del público, pero las características formales del edificio se vieron drásticamente modificadas. Entonces, algunas imágenes antiguas de San José de Analco, donde podemos encontrar algunas intervenciones de influencia neoclásica, como sería el caso de la torre y el remate del frontispicio. Aquí tenemos algunos detalles sobre las características formales de la fachada, que no requieren de mucho detalle de referencia. Algunas imágenes que están allí representadas: Señora Santa Ana, Señor San Joaquín, la Sagrada Familia en el vitral del centro, la Virgen María con el Niño Jesús en el lado izquierdo y Señor San José en el lado derecho, a quien está dedicado finalmente el templo. Pues aquí tenemos la imagen de la Virgen María con el Niño. Y bueno, la imagen que correspondería al barrio de San José y San Sebastián de Analco, pues por allá a principios del siglo XX. Y esta sería el área que ocupó la parroquia de Analco, todavía hasta décadas de principios del siglo XX. Y la superficie, pues casi prácticamente era una buena parte de la ciudad de Guadalajara, que le pertenecía atender al barrio, a la parroquia de Analco. Y la imagen que tuvo antiguamente el templo de San Sebastián de Analco antes de la ampliación, y cómo quedó en la actualidad. Entonces es un poquito raro, unas columnas con estos elementos horizontales que pues no coinciden mucho con cuestiones estructurales tradicionales, pero pues lo que sí se ganó este espacio, que era al parecer lo importante. Aquí hay algunos ajustes que se tuvieron que hacer en los interiores para pues que pasara un poquito desapercibida la intervención. Y bueno, algunos agregados, algunos anexos, algunas aperturas. Y también la imagen de la Virgen de la Asunción va a ser cambiada de San Sebastián a San José de Analco, que es la que estamos viendo aquí en la parte derecha. Se supone que esta imagen es de pasta de caña de maíz y fue traída por Fray Antonio de Segovia. Y bueno, podemos comentar pues que el barrio de Analco pues viene a ser uno de los barrios emblemáticos de nuestra ciudad. Siempre se ha hecho presente en todas las etapas importantes de nuestra historia. Va a estar muy relacionado el barrio con los caminos, con el hecho de cruzar el río, con la salida a México, etcétera. Bien, pues es el receptor de uno de los espacios más bellos en cuanto a claustro se refiere. Me refiero al Patio de los Ángeles, que en su momento fuera el claustro del convento de Santa Mónica. Y también contiguo al barrio se va a construir esta central camionera, que era la más moderna en su momento, la más moderna de América Latina. Y también grandes desgracias, como sin duda fue el hecho de las explosiones que todavía recientemente recordamos. Y pues bueno, es uno de los barrios que vale la pena conocer y que pues vendría a ser un referente de la identidad tapatía y de los acontecimientos más relevantes que han acompañado nuestra historia. Pues agradezco su atención y pues bueno, si hay algún comentario, pues al final nos dirá la doctora si hay oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Alcántar, como siempre, muy
atinadas todos sus comentarios, sus conocimientos, nos ilustran muchísimo de lo que fue la importancia de este barrio y le agradecemos mucho su tiempo y su dedicación a la parte de la historia. Y bueno, a continuación tendremos la participación de la maestra Lourdes. Buenas noches. Mi nombre es Lourdes Miramontes y agradezco a la doctora Ruiz Rasura por haberme invitado a participar el día de hoy. Un placer. Bueno, como parte de la experiencia que tuve en esta investigación, pues la intervención que yo hice o la propuesta que se hizo en mi proyecto de tesis, pues fue de alguna forma el nuevamente reanimar el espacio, la estructura, el templo, que es el eje medular que mueve hasta la fecha alrededor todo lo que pasa en el barrio. En ese sentido, pues bueno, asistí a algunas misas en donde se supone que debería de estar el templo lleno los domingos a las 6, 7 de la tarde. Solía ir a misa para ver qué pasaba en esta relación del monumento con los usuarios, ¿no? La gente que vive ahí cerca. Sin embargo, hoy en día pues nos ha comido más el comercio que la vivienda y por esa razón pues Mexicalcingo a las 8 de la noche, 7 de la noche ya está quedando vacío porque la vivienda ha minimizado y el comercio ha incrementado. Entonces, pues en estos momentos cuando se supone que en muchos, a lo mejor, no sé, vivo por la Monumental, en estas horas, pues el templo cuando vas a misa está lleno. Mexicalcingo pasa completamente lo contrario. También me involucré para saber más sobre esto, no solamente es la teoría, sino vivir qué sucedía en este barrio. En algunas peregrinaciones. Entonces, pues sí, cuando mucho conté 113 personas y en la misa de los domingos hasta 12 personas nada más había en todo el templo. Entonces, de alguna forma la propuesta que se hizo en mi proyecto de investigación es la reanimación, es un concepto que se usa en este ámbito de la conservación para cuando algo está empezando a dejar de latir, cuando son sus últimos latidos, es como si dieras un shock y volviera a vivir. Entonces, ese shock o esa propuesta que se hace para este templo, pues fue hacerlo un espacio polivalente, sin demeritar la función en relación al espacio que es un espacio religioso. Quiero decir, jamás se propondría desde este proyecto un concierto de rock o de música pesada, porque todo eso daña al templo, ¿no? De alguna forma, pues también contábamos cada luz verde cuántos autos pasaban, cuántos vehículos chicos y vehículos grandes y cómo esto afecta hasta hoy al monumento, ¿no? Esas vibraciones que se ejercen a través del tránsito vehicular, que eran más de 3.500 autos en un día, todo esto empieza a dañar la estructura del monumento. Y aparte de esto, pues las cuestiones nocivas, ¿no? El ser humano es nocivo para estos edificios también. Bueno, ahora que está el Teatro Diana tan cerca y que, bueno, de repente hay barecitos cerca también, pues todo esto afecta porque la gente suele usar algunas veces de sanitario estos espacios. La flora es bastante nociva. Si ustedes alcanzan a ver al monumento, pues tiene varios vegetación nociva, abejas, palomas, hormigas y ratones. Entre otras cuestiones que le van dañando al monumento, pues son las venitas de río que de alguna manera aún en época de aguas, pues están vivas, pero podría pasar lo que sucede ahora en la Ciudad de México, que ya no hay tanta agua y que esos espacios donde pasaba este líquido va quedando vacío y por lo tanto empieza a haber asentamientos. Entonces ese es el riesgo que actualmente también corre el monumento hoy en día. ¿Me puedes dar clic ahí? Vamos a ver, a contextualizarnos con este barrio. No. Es que abre los ojos para mí el barrio de Mexicalcingo. Miro la ciudad como se mira un paisaje o una postal, como esos laberintos imposibles que vi alguna vez en África. Siempre algo se parece a algo. Mexicalcingo es un vocablo que tiene 3 elementos náhuatl y viene a significar en las casitas de los mexicas. Fueron indios mexicas
que se trajo el virrey don Antonio de Mendoza para sofocar la rebelión del Misón. Este templo es el centro del barrio, el corazón que reúne a feligreses. Durante el siglo XIX fue la época más importante del Señor de la Penitencia. Fray Luis del Refugio Palacio escribió que desde la madrugada hasta las altas horas de la noche apenas se puede entrar en el espacioso templo. Al sur de la ciudad se fundó Mexicalcingo, por allá a la altura del 15 de febrero de 1542, más o menos un día después de la fundación de Guadalajara. En 1900 se construyó el antiguo mercado, una explosión de olores, y mis sentidos siguen un rastro. Entrar a un mercado es adentrarse siempre a un viaje sentimental. Vendo suegras también. La suegra viene siendo una sincronizada gigante que pesa entre 1,5 kilos y 2 kilos en comida. Y se llama suegra porque cae de peso, no puedes con ella, con una tienes. Y dicen que aunque no la quieras, te la tienes que llevar a tu casa. En el primer mercado, yo era chico, tenía 7 años. Entonces, yo acarreaba el menudo con una burrita y 2 baldecitos así. Va la tradición, pues, todavía. Deambulo, me pierdo en pequeños gestos, en detalles que no importan a nadie. De un lado a otro, si se mira bien, el barrio guarda historias en sus muros. Emergen como fantasmas que se niegan a irse de los sitios amados. Basta mirar con cuidado para encontrarlos. Pido otro tequila y una moneda para poner más canciones y que la noche avance, porque nunca será tan breve como este trago que se pierde en mi boca. Bueno, aquí vemos actualmente cómo está el monumento. El jardín, bueno, a todos nos ha tocado esta renovación del barrio. Callejuelas que todavía vivimos, en vez de que hay algunas vecindades por ahí cerca. Y pues bueno, las usanzas que hoy en día todavía estila la gente, ¿no? Ha habido un mercado desde que se inició este concepto de barrio, solamente se ha ido actualizando, ¿no? Empezamos con un tianguis con telitas arriba, trueques, como hoy en día lo hacen aquí en Ajijic nuestros vecinos baby boomers, ¿no? Que cosechan. Uno cosecha cebollas orgánicas, otro cosecha jitomates, se van al all-in-one y bueno, ahí dentro hacen su propio tianguis y empiezan a hacer estos intercambios. Entonces lo bonito y lo atractivo de esta zona es que hoy en día, pues bueno, la gente que ha vivido por generaciones aquí está muy arraigada. De hecho, cuando yo empecé a tomar fotografías para mi tesis, pues sí salieron el taquero salió con el cuchillo en la mano a preguntarme qué estaba haciendo porque estaba tomando fotografías del lugar. Entonces, pues, bueno, fueron experiencias únicas. Aquí tenemos algunas imágenes. Tomé unas que... Esto, bueno, a mí se me hace muy ilustrativo, sin embargo, todavía me deja un poquito a la imaginación cómo vestían ellos y encontrando alguna analogía semejante, para mí es como más ilustrativo ver a este personaje que leyendo la historia y caminando por estos años de los 1500 e imaginándome cómo nuestros antecesores eran sobajados ante la comunidad de españoles y estos cómo se fueron revelando, pues yo creo que no hay otra expresión más cerca de esto que esta actuación. De las cosas importantes en un plano que vamos a ver a continuación del año 1800, están varios elementos muy importantes aquí ya en la ciudad. Uno de ellos, pues bueno, es el camino o la calle Colón, el puente de las Damas, que es también muy importante, el conjunto de San Francisco, y obviamente en este plano del 1800 vemos también la ubicación del barrio de Mexicalcingo. Bueno, aquí tenemos señalados 3 elementos importantes. El primero, pues obviamente, es la Plaza de Armas. Aquí está este conjunto, aquí el conjunto de San Francisco, que corría hasta el límite del
río de San Juan de Dios. Aquí tenemos el otro elemento importante, que es el barrio de Mexicalcingo, y obviamente aquí lo que une a las dos Guadalajaras, o Guadalajara con Mexicalcingo, el puente de las Damas. Entonces tenemos que el arroyo del Arenal, muy cerca, que es ahora la Avenida de la Paz, se juntaba con el río San Juan de Dios. Aquí tenemos la calle Colón, ¿sí? Y aquí lo que ahora conocemos como las 9 esquinas. Este mapa está como uno de los 10 más bonitos de la historia de México. Entonces aquí lo que se me hace interesante es, por ejemplo, cómo el puente dividía a un estilo de vida con otro, ¿verdad? Los contrastes, completamente los contrastes. Entonces, en algunos documentos mencionan que obviamente este puente de las Damas, pues obviamente lo mandaron a hacer ellas, pues principalmente para ir a visitar esta zona de Mexicalcingo, ¿perdón? A la carne, exactamente. Y como también decían que por este arroyo ellas tenían que cruzar y también se ensuciaban los zapatos y los vestidos, que bueno, sabemos que no eran nada baratos porque no eran hechos en México. Entonces, pues por esa fue una de las razones por la cual mandaron a hacer este puente, que según algunos autores cabían hasta 2 carretas, ¿no? Bueno, aquí podemos ver más a detalle, pues obviamente el estilo de vida, el espacio, cómo vinculaba un puente, ¿no? Lo importante que siempre han sido los puentes a través de la historia, la graficación como se hacía, ¿no? Muy minuciosa. Y finalmente, pues bueno, lo que les comentaba, aquí tenemos en este plano, extrajimos esta imagen donde vemos que ya estaba visualizado el templo de Mexicalcingo, que aquí lo vemos, el tianguis como se ponía al frente. Bueno, esta es no es de aquí, pero algo así en la analogía es como se postraban los tianguis de estas épocas. Y finalmente, bueno, colapsó 3 veces las bóvedas. Esta adición finalmente se la hizo el ingeniero Ricardo Agraz en 1970, porque bueno, aquí como ven, aquí no tenía este elemento, y solo sobrepuso coronando con esta cúpula. Entonces dicen que los carniceros de la época pusieron 3,000 pesos para que finalmente quedara ya bien en aquellos entonces el templo ya completamente cerrada las bóvedas. Sin embargo, en el desplome, que no tenía como mucho remedio, el ingeniero Agraz aquí arriba de las bóvedas colocó unas grapas que hasta la fecha han funcionado para que no se desplomen las bóvedas nuevamente. Y bueno, aquí algunas de las diferentes etapas que ha vivido el templo de Mexicalcingo, que es de una sola nave, con sus nervaduras, obviamente. Obviamente el piso no es el original, ya lo veremos cuando estemos ahí en la visita. Y pues ahora esto está en otro color. Considero yo que después de que el padre de aquí se quedó con una copia de la tesis, considero que sí hizo algunos cambios, porque según algunas adiciones o como lo mencionan en la historia, el altar principal debería de prevalecer o debería de tener más carácter que los laterales, y como vemos aquí, pues se va como perdiendo esa jerarquía. Entonces la propuesta que se hizo en la tesis pues fue poner un color dominante al altar principal, y se sugería aquí pues un mosaico rojo y pues aquí otros tonos diferentes para que no perdiera la jerarquía el altar principal en relación a los altares laterales.
Y bueno, en ese sentido, pues las modificaciones se fueron dando hasta quedar como actualmente lo conocemos. Es un estilo muy sobrio, que es obviamente neoclásico, y pues lo que caracteriza en el interior, con los 4 evangelistas postrados aquí, los veremos el sábado. Entonces, todo lo que ha pasado alrededor de este templo, todas las historias que guarda, las usanzas de la época, que dicen los escritos, que bueno, aquí obviamente, como siempre se ha mencionado en la conquista espiritual, el baptisterio estaba entrando al lado izquierdo y se movió posteriormente. Y obviamente estaba San Juan Bautista, obviamente bautizando a Jesús en el área del baptisterio, y cuando era el día del Señor de la Penitencia, pues a la gente le gustaba mucho salir y eran bautizados en el río, en el arroyo del Arenal, y otros que estaban aquí cerquita, aquí atrás del templo de Mexicalcingo. Okay. Bueno, entonces aquí pues obviamente el clero tomaba un papel muy relevante, y menciona pues que ellos daban permiso de bañarse a los indígenas. Esto es que les daban permiso de lavarse las manos, a las mujeres que se consideraban públicas les daban permiso de bañarse todos los días, a los indígenas una vez al mes, y a los señores de la sociedad se les daba también permiso de bañarse todos los días. Entonces pues realmente no imagino, así como estando en el tianguis, cuáles serían los olores que se mezclaban en este espacio. Y finalmente, fuera del templo, vamos a ver, el sábado está una fuente que está marcada desde la factura del espacio religioso, y que bueno, en las usanzas también acostumbraban a tomar agua de ahí, o sea, de ahí tomaban y se iban a sus casas con el agua, o de ahí se les daba permiso para tomar agua y poderse lavar las manos. Entonces, pues en los censos, obviamente pues no se contabilizaban a los indígenas. Sin embargo, pues toda esta conquista espiritual, como lo vimos desde la Guerra de Livingstone hasta la consolidación del barrio, pues deja una trayectoria muy importante, no solo en este barrio, sino marca a Guadalajara como uno de los barrios más importantes, de los 3 barrios más importantes en la fundación. Es todo, muchísimas gracias. Bien, como podemos darnos cuenta, reza el dicho, la fe mueve montañas. En este caso, la fe fue capaz de crear estos espacios aglutinantes, estos templos donde la gente se fue viviendo, se fue identificando, fueron creando sus tianguis, sus habitaciones, y entonces se volvieron referentes de la ciudad. Los barrios van a ser muy importantes. Cada barrio va a tener su distinta actividad. En este caso, Mexicalcingo, pues era así, como alguien dijo, la carne, las verduras. En el barrio de Analco tenemos muchas talabarterías, tenía que ver mucho con las pieles de zapatos, manufactura de zapatos, de tejidos, de telares que había en esa zona. Entonces, cada uno, los tianguis también que se hacían, ese es típico de todos los barrios, ¿verdad? Y siempre están alrededor de los templos. Entonces, por eso fue tan importante y siguen siendo tan importantes estos espacios. Es una pena, como decía la maestra, que Mexicalcingo se está muriendo. Ya no tiene gente que asista al templo. Entonces, un espacio que no se usa, que no se vive, se pierde, ¿verdad? No hay recursos para mantenerlo. Entonces, yo no digo que tengamos que ir a misa todos los días ahí, pero sí hay que hacer algo, ¿no?, para conservar esos espacios tan antiguos. Quisiera abrir un momento para preguntas o algún comentario que alguno de tus compañeros. Adelante, por favor. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Felicitaros por la calidad de las presentaciones y preguntarles si hablábamos de por lo menos una garita, supongo que también el barrio de Mexicalcingo debe haber tenido garita. Pues curiosamente, si vemos, uno está sobre la comunicación hacia México, el otro debe haber sido la comunicación hacia Colima, hacia Ciudad Guzmán. Sí. También tendría garita Mexicalcingo, y si estaría limitado
delimitado o hubiera algunas bardas para obligar a que la gente vaya como el puente del lago. De lagos. Puede ser el lago y se cruza por arriba. Y la garita pues se cruza, se tiene que cruzar, ¿verdad? Si estuviera cercado, estuviera confinado, vamos a decir la palabra. Sí, pues los caminos más importantes siempre estuvieron controlados por garitas. Entonces el camino que iba a Santana Tepetitlán o Santana Acatlán, pues también estaba contemplado con una garita que era por esa misma región. Había otros más para la parte poniente, otros más para la parte norte. Y pues bueno, en el caso particular de Analco, pues puse yo el que me había tocado, entonces por eso sí hice un poquito más en ese sentido y posiblemente era de los más importantes por la comunicación que siempre tuvo Guadalajara con la Ciudad de México y que era a través de esa garita tan relevante, pero sin duda alguna a nivel regional pues la otra tendría que ver con el camino hacia Colima. Entonces los productos de la costa pues se venían por el camino real de Colima, pasando por esa ciudad Guzmán famosa que se llama actualmente el antiguo Zapotlán. Y pues bueno, el Camino Real de Colima siempre va a ser un referente relevante para nuestro contexto cultural, comercial y demás. También debo comentarles que en el Puente Verde que mencionó el doctor Alcántar, que estaba ahí más o menos cerca de San Francisco, también había una garita y también se cobraba por el paso de la zona, digamos, de Guadalajara, del poniente al oriente, entonces también había una garita de paso. Entonces, pues era la manera en que el gobierno percibía, por supuesto, ingresos. Sí, adelante, doctora Angélica. Me gustaría recalcar que estos dos barrios de Guadalajara nacieron como cuerpos de industria y al ir creciendo la mancha urbana se integran ya como barrio y empiezan a aparecer ya en los planos. En el siglo XVIII no aparece ninguno de ellos. Y respecto a la garita, la calle Colón estaba la aduana. La aduana. Era justamente la cercanía con Mexicancingo. Y el tema Mexicancingo fue ganando preeminencia cuando cierran la puerta del convento de San Francisco, la iglesia principal de San Francisco, la que daba al sur, la ponen al norte, se convierte en una iglesia para Guadalajara, para los españoles, y la parroquia de Analco domina en todo este territorio. Así es, exactamente. Muchas gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta? Sí, adelante, maestro. Con respecto a la fachada del templo de San Sebastián, me llamó la atención de que rasgos de arte tequitqui. En la zona metropolitana de Guadalajara, ¿qué otros templos tienen ese tipo de arte? Y bueno, ¿de qué época sobre todo recién? Sí, yo creo que el más destacado sería San Sebastián, sin embargo vamos a poder encontrar otros ejemplos relevantes como el caso de Santa Mónica, es otro ejemplo representativo del arte tequitqui. Entonces yo creo que esos dos pudieran ser el referente en ese sentido, aunque pues también la Merced tiene algunos detalles que evocan incluso hasta influencias árabes que pudieran estar vinculados con la tradición también de tipo prehispánico, pero de una manera más clara, que no requiere de mucha atención y de conocimientos muy profundos, pero lo podemos detectar con mucha claridad: San Sebastián de Analco y Santa Mónica. La región en donde vamos a poder encontrar también cierta concentración de arte tequitqui, más bien es en el municipio de Tlajomulco. Entonces el ejemplo más significativo es Santa Cruz de las Flores, y ese es a nivel casi nacional. Y algunos otros también de la ribera del lago de Cajititlán. Entonces San Juan Evangelista también es otro ejemplo representativo. Hay una representación de un querubín que se localiza en la parte superior del ingreso lateral del templo y tiene ojos de obsidiana. Entonces es una tradición que se manejaba en la época prehispánica y curiosamente logra rebasar los tiempos y todavía en el periodo colonial se va a seguir manejando. Eso desde los teotihuacanos se utilizaba y sin embargo va a seguir prevaleciendo todavía hasta el periodo colonial. En el caso de Santa Mónica también es interesante la monumentalidad del San Cristóbal, que está muy desproporcionado, que tiene características pues no muy académicas que digamos, y pues bueno, es otro elemento también significativo en ese sentido. También encontramos algunos otros detalles en la capilla de Huentitán,
en Huentitán, al norte de la ciudad. También hay unos elementos tequitis que por ahí se pueden detectar también de influencia, inclusive mudéjar también, como lo que mencionaba en el caso de la Merced. En Santa Anita también encontramos otros detalles, en la capilla de Hospital y en el santuario de la Virgen de Santa Anita también hay unos ángeles con trompetas y sostienen mazorcas de maíz. Entonces eso es muy interesante, cómo se apropia el arte de la producción agrícola local, de manera tal que ya no lo podemos entender como un barroco europeo, sino ya más bien un barroco local. Entonces, pues hay muchos ejemplos significativos que valdría la pena detectar, y pues todo esto nos enorgullece y nos hace sentir pues que formamos parte de una cultura ancestral y que pues todas las etapas se han sentido orgullosas de ellos. Sin duda alguna el periodo barroco es de los que dan mayor testimonio. Bien, sí, adelante, maestro. En Analco, si mal no recuerdo, o en San Sebastián, es donde tenemos una capilla abierta, o acá en Mexicalcingo, o en San José. Michoacán sí. Pero aquí. Bueno, yo no tengo datos hay referencias de que en el templo de Etzatlán existió una capilla tipo balcón. Entonces lo puse ahí como antecedente, pero ese concepto sobre todo va a poderse manifestar con mucha amplitud en el centro de México, se extiende hacia la zona de Oaxaca, a la zona de Yucatán, a la región de Michoacán, pero acá ya nos llegó pues muy poquito de eso. Los conceptos quizás ya no fueron tan fuertes como los que tuvieron que atender los frailes en esa región de efervescencia de la alta cultura mesoamericana, a diferencia de esta región que podríamos entender como de frontera, en donde se van a mezclar pues conceptos de tipo chichimeca y conceptos también vinculados con la alta cultura mesoamericana. Entonces pienso que posiblemente ese tipo de factores pudieron haber influido para que los criterios de evangelización no hubieran sido tan iguales como los que se manejaron en aquella otra zona a como lo que se manejó aquí. Sin embargo, por ahí hay algunos detalles que pueden dar indicio de que sí pudieron existir capillas abiertas, como el caso del templo de Tonalá, del Santo Santiago de Tonalá. En la parte que sobresale del nivel de la nave es de tipo basilical y que coincide con la región del presbiterio, sobresale más arriba del nivel de la bóveda, y eso como que insinúa que pudo haber funcionado en un primer momento como una capilla abierta. Y pues bueno, hay algunos otros comentarios que dicen algunos historiadores, pero pues la verdad no hay mucho escrito al respecto, son así como interpretaciones o hipótesis, pero así como que con claridad se puede decir aquí existió claramente una capilla abierta, pues no. Por ejemplo, en el caso de Santa Cruz de las Flores tiene 3 ingresos. Entonces ese tipo de portadas se manejaba más bien en los grandes edificios catedralicios, y sin embargo resulta que en una capilla de indios pues también se maneja esa modalidad. Hay quien piensa que pues es como reminiscencia de esa preocupación por generar una comunicación más directa entre el espacio interior y el exterior, como era la usanza en la época prehispánica. Pero pues posiblemente también puedan ser cuestiones de casualidad o de pues que los mismos procesos de avances de la construcción pudieron marcar la pauta para tomar esa decisión. Pero como digo, no hay así como un claro ejemplo en ese sentido de capilla abierta en Jalisco. Y por ejemplo en Ocotlán el templo principal tiene un balcón, en Tuxtla también tiene el templo también tiene un balcón. Pudiera haber hecho la función no de una capilla abierta, sino para la predicación desde un espacio más elevado. Pues posiblemente, pero pues pienso que eso ya sería un poco más reciente. El de Ocotlán, no recuerdo, ¿sería el de la Señor de la Misericordia? Bueno, sería de la Ventana Coral, posiblemente, ¿no? Eso se referiría. Pero pues ese es un edificio del siglo XIX, ya no tiene que ver con esos conceptos de evangelización del siglo XVI. Posiblemente ya más bien son resultado de las intervenciones ya que se dieron en épocas ya más bien recientes, porque para que hubiera sido en ese sentido, pues debía haber datar el edificio del siglo XVI, que pues casi en Jalisco no tenemos nada del siglo XVI, todo se ha ido modificando, se ha ido transformando, y posiblemente lo del XVI está en los
cimientos de varios templos, pero no lo vemos físicamente. Quizás lo que sí podemos constatar como del siglo XVI en Jalisco, pues es sin duda la Catedral de Guadalajara y la planta baja del convento de Tzatlán, que también es del siglo XVI, pero pues todo lo demás está en los cimientos. Todo se cayó con los terremotos o por las intervenciones, las ampliaciones que se fueron generando, pero prácticamente no tenemos gran cosa del siglo XVI. Sí nos da envidia cuando vamos a Michoacán, a Oaxaca, a Puebla, a Morelos, que hay impresionantes obras con esas características, pero en Jalisco no, desafortunadamente. Bien, pues quiero aprovechar este momento para agradecer la presencia de nuestros expresidentes, la licenciada Pilar Sánchez Alfaro y del maestro Eduardo Velasco Briceño. Bien, entonces, bueno, a continuación haremos la entrega de los reconocimientos, sin antes volver a puntualizar que nos vemos el sábado a las 10:30 en el atrio de Mexicalcingo. Ahí iniciaremos nuestro recorrido, habrá que llevarnos sombreros y bloqueador porque va a estar el sol medio caramba, pero seguramente será muy interesante conocer todo ese espacio. Entonces, bien, en la entrega de reconocimiento dice lo siguiente: la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, AC, institución científica y cultural instalada el 27 de septiembre de 1864, otorga el presente reconocimiento al doctor Alfredo Alcántar Gutiérrez por su participación en las actividades organizadas por esta institución dentro de los Jueves de Patrimonio Cultural, con la conferencia Los Barrios Fundacionales de Guadalajara, Mexicalcingo, Puente de las Damas, misma que se llevó a cabo en las instalaciones de nuestra casa sede, cumpliendo así con el objetivo fundamental de esta benemérita institución, que desde su fundación ha sido el estudio y la divulgación de la ciencia y la cultura. Firman esta constancia nuestro presidente, el doctor Arturo Curiel Ballesteros, nuestro secretario, el doctor José Sósimo Orozco, y en este caso yo como directora del proyecto. Muchísimas gracias, doctor. Y en el mismo tenor reza la otra constancia que se le entregamos a la maestra Lourdes Miramontes Bravo. Muchísimas gracias, maestra. Bien. Pues no nos resta más que agradecerle su presencia y esperamos estar contando con ustedes cada fin de mes con los distintos temas que en la programación la tenemos ahí a la entrada. Muchísimas gracias y que tengan buena noche.